Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 14 de abril, en esta segunda semana del tiempo de Pascua. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Hermenegildo, mártir. Los acontecimientos de San Hermenegildo, interesantes como los de una novela, han suscitado varias perplejidades entre los historiadores y agiógrafos. Uno que otro, muy de mala gana, le reconoce la santidad. No todos consideran justificada su rebelión armada contra el padre. El desacuerdo comenzó con los primeros 4 biógrafos, mientras Juan, abad de Viclaro y después obispo de Gerona, le es hostil, y San Isidoro de Sevilla queda perplejo. San Gregorio de Tours presenta una atenta narración y San Gregorio Magno hace de él un gran panegírico. La verdad, como de costumbre, está en el medio, y el medio prácticamente es este. Hermenegildo era hijo de Leovigildo, que en el año 567 sucedió a Atanagildo y fue el primer visigodo que obtuvo el título de rey y delegado imperial en España. Los visigodos, que Clodoveo había definitivamente relegado a España, habían abrazado el cristianismo, pero siguiendo la herejía arriana que les había propuesto en la segunda mitad del siglo IV el obispo de Ulfila o Wulfila. En cambio, eran católicos los francos, sus vecinos, con los cuales por motivos políticos contraían matrimonios. También Hermenegildo, cuya madre Teodosia era católica, había recibido una educación arriana, pero se casó con una princesa católica. Esta Ingonda era incluso nieta de la segunda esposa de Leovigildo, Goswinta, viuda de Atanagildo y arriana fanática. La tradicional hostilidad entre católicos y arrianos había aumentado en Goswinda por el hecho de que su hija, tía de Ingonda, había muerto trágicamente por manos de un príncipe católico. Goswinda trató en vano, a las buenas y a las malas, de hacer convertir a Ingonda. Un día después de haberla golpeado duramente, la desnudó y la arrastró a una piscina para rebautizarla contra su voluntad. Para acabar con las tensiones, Leovigildo desterró al hijo Hermenegildo a Sevilla. Allí el joven abrazó el catolicismo y, probablemente con aprobación de San Leandro, hermano de San Isidoro, llevó a cabo precisamente un plan de insurrección contra el padre, pero fue derrotado y se rindió bajo garantías propuestas por intermedio de su hermano Recaredo. Fue encarcelado en Valencia y en Tarragona, en donde se desarrolló el último drama. El día de Pascua del 585, el 25 de marzo, Hermenegildo rehusó recibir la comunión de manos del obispo arriano que le había enviado el padre, y por eso ordenó la inmediata ejecución. Precisamente por esta circunstancia su martirio fue auténtico. Por la insistente intervención de Felipe II, en 1586, el Papa Sixto V fijó la memoria de San Hermenegildo, mártir, para el 13 de abril. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Hermenegildo, mártir. Y para hoy, martes 14 de abril, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: «No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu». Nicodemo le preguntó entonces: «¿Cómo puede ser esto?». Jesús le respondió: «Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en este tiempo de Pascua escuchando en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles.
justamente hoy el capítulo 4 y versículos 32 al 37. Y nos recuerda cómo la multitud de aquellas personas que habían creído en el Señor Jesús, evidentemente por la predicación de los apóstoles, tenía un solo corazón y una sola alma. De tal manera pues que todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Vean ustedes qué actitud más hermosa, completamente despojados de todo tipo de egoísmo, de todo tipo de avaricia, de todo tipo de vanidad, de todo tipo de materialismo. Sí, no tenían en el corazón los bienes de este mundo, más bien sabían que esos bienes les ayudaban para ganarse la vida eterna. Y por eso ponían todo aquello que tuvieran, sean bienes materiales, ¿verdad? Sea dinero, al servicio de los apóstoles para cubrir las necesidades de todos aquellos que tenían precisamente alguna crisis o estaban pasando serios problemas económicos o alguna carestía en el plano material. Y esto solo podía venir de Dios. Y hasta el día de hoy, qué hermoso ver a un cristiano que aunque tenga, decimos, su dinerito, sus lenes, sus fichas, aunque tenga lo necesario, siempre comparte. La palabra para nosotros el día de hoy no quiere decir que venda mi casa y que la ponga a disposición de todos, ¿no? Sería una tontería el día de hoy, sino más bien supone que aquello que tengas lo puedas compartir. Si yo tengo lo necesario, voy a compartirlo con el prójimo. Pues ya nos recordaban San Lorenzo Mártir y Madre Teresa de Calcuta en su tiempo, como aquella persona que tenga muchos bienes y por ejemplo que tenga muchos pares de zapatos o mucha más ropa en su closet que no utiliza, está robándole al necesitado. Por eso cuán importante es que compartamos nuestros bienes para ganarnos el cielo. Y es una muestra, esa actitud de que el Señor Jesucristo ha llegado a nuestras vidas y pues es suyo nuestro corazón. Vale la pena saber que estamos hoy tomando el texto de San Juan capítulo 3 versículos 7 al 15, en donde Jesús habla con Nicodemo y le manifiesta cómo se debe de renacer de lo alto. De tal manera pues que aquel que renazca de lo alto nace por medio del Espíritu. Y Jesús evidentemente está hablando del Espíritu Santo. Qué importante es aprender a abrir el corazón al Señor. Nacemos a través del Espíritu cuando recibimos el sacramento del bautismo. Y somos testigos de la misericordia de Dios cuando nos damos cuenta de su intervención en nuestras vidas, cuando sentimos su misericordia y cuando damos testimonio de las maravillas que hemos visto y oído a los demás. Muy importante hablar de aquello que Jesús ha obrado en nuestras vidas. Nicodemo, pues, es un poquito tardo para comprender, pero hoy el Señor nos invita, ¿sí?, a que cada uno de nosotros comprenda esta palabra, que sepamos qué hacer, cómo actuar, de tal manera que hablemos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de la experiencia que hemos tenido del Señor, para que el mundo crea. Para esto estamos enviados. Es parte de la misión de todo cristiano católico. Y Jesús hoy nos recuerda que debemos anunciar la salvación a través del Hijo del Hombre. Así se hace llamar hoy Jesús, el Hijo del Hombre. Y nos recuerda al final del texto, como la serpiente fue levantada, también así será levantado el Hijo del Hombre. Es decir, como fue levantada la serpiente y todo aquel que la veía en el texto del libro del Éxodo, y pues todo el pueblo de Israel atendiendo a lo que Moisés les dijo de parte de Dios, el que mire, el que sea picado por una serpiente y vea aquella que hemos puesto acá, quedará curado. Lo mismo pasa con Jesús. Cuando lo vemos en el árbol de la cruz, cuando creemos en Él, cuando actuamos en consecuencia según esa fe, sin duda alguna recibiremos esa
sanación y salvación. Bueno, pues pidámosle al Señor que nos ayude a predicar que la felicidad viene, que la paz llega, que los caminos torcidos se enderezan, que aquel que estaba en oscuridad recibe la luz. De tal manera pues que Jesús está llegando, está pasando por nuestras vidas y las está transformando. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.